Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. ¿Qué está saliendo mal en las relaciones amorosas de Kerem Bürsin? Verdades ocultas. Luces, cámaras, alfombras rojas. Desde fuera, la valla sentimental de Kerem Bürsin parece una historia digna de película romántica. Sin embargo, detrás de las sonrisas perfectas y las miradas cómplices frente a los fotógrafos, se esconde un patrón que ha despertado la curiosidad, y las especulaciones, de fans y prensa por igual, porque sus relaciones parecen comenzar con intensidad y terminar envueltas en silencio. El encanto que lo acerca, y la intensidad que lo complica. Quienes han trabajado con el actor coinciden en una cosa: su magnetismo es real. Cercano, divertido y extremadamente atento, Kerem genera conexiones rápidas y profundas. Sin embargo, se trata de una crisis grave. Fuentes del entorno del espectáculo aseguran que el actor tiende a vivir el amor a máxima velocidad. Planes a futuro muy tempranos, agendas compartidas y una implicación emocional total. Para algunas parejas, este ritmo resulta abrumador. La presión de la exposición pública. Otro factor clave parece ser la constante atención mediática. Cada gesto, cada viaje y cada publicación en redes sociales se convierte en titular. Las relaciones dejan de ser privadas y pasan a ser un fenómeno público. Psicólogos especializados en relaciones bajo exposición mediática señalan que la falta de espacio personal puede generar tensiones difíciles de manejar. En este caso, Kerem, la narrativa pública de pareja perfecta, habría añadido una presión extra que no siempre coincide con la realidad cotidiana. Diferencias de estilo de tornillo. Uno de los puntos más comentados es su estilo de vida internacional. Proyectos en distintos países, largas temporadas fuera y una agenda cambiante complican la estabilidad. Personas cercanas al entorno artístico señalan que mantener la conexión emocional cuando ambos miembros de la pareja tienen carreras exigentes que requieren acuerdos muy claros. Sin ellos, la distancia física y emocional puede crecer rápidamente. El silencio tras las rupturas. En este caso, el actor maneja las separaciones sin declaraciones polémicas ni detalles públicos. Este silencio elegante ha sido interpretado de dos maneras opuestas. Para algunos, es una señal de respeto y madurez. Para otros, deja demasiadas preguntas abiertas, lo que alimenta rumores y teorías. Romántico idealista o perfeccionista emocional. Analistas de cultura pop han descrito su perfil sentimental como el de un idealista romántico. Alguien que cree profundamente en el amor, pero que también tiene expectativas muy altas sobre la conexión emocional, la complicidad intelectual y el proyecto de vida compartido. En este caso, no hay necesidad de cumplir, la relación puede desgastarse más rápido que en parejas con expectativas más flexibles. La narrativa mediática versus la realidad. No se puede ignorar que muchas historias sobre su vida amorosa se construyen desde la especulación.
En la industria del entretenimiento, la percepción pública a menudo mezcla hechos con interpretaciones, creando relaciones que no siempre reflejan la complejidad real de las relaciones. Lo que para la princesa es un romance turbulento, podría ser, simplemente, una relación que terminó como muchas otras, por incompatibilidades cotidianas. Está cambiando su forma de amar. Lo más importante a hacer son las siguientes acciones: mayor discreción, menos exposición en redes y un enfoque más centrado en su bienestar personal. Este cambio podría indicar un aprendizaje emocional tras relaciones intensas vividas bajo el escrutinio público. El factor de crecimiento personal. Círculos cercanos al actor sugieren que ha puesto más énfasis en el equilibrio personal, terapia, autocuidado y límites más claros entre vida privada y profesional. Este tipo de procesos suele transformar la manera en que una persona se vincula afectivamente. Este es el camino. Continúa, es posible que sus futuras relaciones se desarrollen con más calma y menos presión externa. Conclusión. Entre el mito y la persona real. Quizás la pregunta no sea qué está saliendo mal, sino por qué esperamos historias perfectas de personas que viven bajo condiciones extraordinarias. Las relaciones de figuras públicas combinan emociones reales con una exposición poco común, y esa mezcla suele amplificar tanto los éxitos como las rupturas. Detrás del titular y del misterio probablemente haya algo mucho más simple: un hombre que, como cualquiera, intenta encontrar una relación que encaje con su momento vital. ¿Qué está saliendo mal en las relaciones amorosas de Kerem Bürsin? Verdades ocultas. En el mundo del espectáculo, donde cada sonrisa puede interpretarse y cada silencio puede convertirse en rumor, la vida sentimental de Kerem Bürsin ha sido durante años uno de los contactos más seguidos por el público. Sus romances han tenido un elemento en común: comienzos intensos, química evidente y finales envueltos en discreción. Si es así, ¿cuál es la diferencia entre la paternidad y otros factores? El patrón que llama la atención. Observadores de la princesa Rosa han señalado un ciclo que parece repetirse. Teclas 1: conexión rápida y muy visible. Teclas 2: etapa de idealización pública. Teclas 3: distanciamiento progresivo. Teclas 4: ruptura silenciosa. Este patrón ha alimentado la narrativa de que algo no termina de funcionar, aunque la realidad emocional suele ser mucho más compleja que cualquier titular. El peso de la fama en la intimidad. Las relaciones bajo exposición constante viven en un escenario poco natural. Psicólogos especializados en celebridades suelen coincidir en que la fama introduce 3 tensiones principales: falta de privacidad real, expectativas externas y reales, dificultad para resolver conflictos en silencio. Cuando una pareja se convierte en noticia, la relación deja de pertenecer solo a quienes la viven. Intensidad emocional, virtud y desafío. Quienes han coincidido profesionalmente con el actor lo descrito como alguien emocionalmente implicado, atento y apasionado. Ese tipo de personalidad suele generar vínculos muy profundos en poco tiempo. Sin embargo, la intención también puede traer desafíos.
Cuando todo empieza muy arriba, mantener ese nivel emocional a largo plazo requiere una estabilidad y compatibilidad muy sólidas. Expectativas altas en el amor. Algunos analistas de la cultura pop han descrito su perfil como el de un romántico idealista. Es decir, alguien que busca no solo conexión emocional, no también complicidad intelectual, admiración mutua y un proyecto vital compartido. Cuando las expectativas son elevadas, las pequeñas incompatibilidades pueden enviarse más grandes de lo que realmente son. Agendas que no siempre coinciden. Otro elemento recurrente en las relaciones de figuras internacionales es la logística. Rodajes en distintos países, campañas, viajes y compromisos promocionales pueden limitar el tiempo de calidad en pareja. La distancia prolongada no solo afecta la convivencia, no también la percepción de apoyo y presencia emocional. La narrativa pública versus la realidad privada. Uno de los mayores contrastes en las historias sentimentales mediáticas es la diferencia entre la imagen y la experiencia real. Una pareja puede proyectar armonía en eventos y redes sociales atravesando procesos internos complejos. La construcción mediática tiende a simplificar lo que en la vida real es ambigua y llena de matices. El silencio tras las rupturas. Un rasgo que ha contribuido al misterio es su estilo reservado después de las separaciones. No hay declaraciones dramáticas ni detalles íntimos expuestos. Este enfoque tiene dos lecturas. Marca de verificación, respeto y elegancia emocional. Signo de interrogación, espacio que la princesa llena con especulación. Paradójicamente, el silencio protege la intimidad pero también alimenta la curiosidad. Cambio de etapa personal. En los últimos años, observadores del sector han notado un giro hacia una imagen más introspectiva, menos exposición sentimental, más enfoque en proyectos personales y bienestar emocional. Los procesos de crecimiento personal suelen transformarse de la manera en que alguien se vincula, redefiniendo límites y prioridades. La presión del ideal romántico. Las figuras públicas a menudo cargan con un relato romántico construido por la audiencia. Cuando una relación no encaja en ese guión, aparece la percepción de fracaso, aunque la ruptura haya sido simplemente una decisión tuya. Este fenómeno genera una brecha entre la expectativa colectiva y la experiencia real. Realmente, ¿venta algo de bienes? Tal vez la pregunta esté mal formulada. No necesariamente tiene que news un problema, las relaciones pueden terminar porque las personas evolucionan, cambian prioridades o descubren incompatibilidades. En el caso de alguien cuyo vayan profesional implica movimiento constante y exposición extrema, la probabilidad de cambios es aún mayor. Entre la curiosidad y la empatía. El interés del público por su vida sentimental refleja algo universal, la fascinación por las historias de amor. Entonces también recuerda que detrás del personaje mediático hay una persona atravesando procesos emocionales comunes. Este es nuestro fin, vídeo.
Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.